De lo que nos está contando Néstor Zapata es la historia del teatro independiente en Rosario. Un solo hito voy a colocar, no sé si está en la charla, por ahí sí, por allí no. Sobre el 60 en Buenos Aires, Fray Mocho. Y en Fray Mocho, Ferriño, Alfredo Alcón, Norma Aleandro, de hecho los padres, María Luisa Robledo, la señora Gallo, María Rosa Gallo. Son los personajes que arman, Lupi, los personajes que arman el teatro independiente en Buenos Aires. De modo paralelo, en Rosario, los que menciona Zapata, y en Santa Fe, los Cataña, Fessler. Es el grupo originante de la idea del teatro independiente puesto al servicio de las obras valiosas y que aún hoy sigue rezagado, pero dando vueltas por allí. El teatro independiente no se murió más después de aquella incursión que lo tiene a Zapata como uno de los primeros arrieros de pensamientos hacia esa expresión o hacia ese hecho cultural. Seguimos con este reportaje en Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. Seguimos con este reportaje con Néstor Zapata. Ahora. Yo no sabía cómo un escenario. Los pilares lo hicimos de cemento. Y después tiramos los listones y pusimos el machimbre. Bueno, empezamos ese escenario. Las luces eran tachos de aceite, aceite cocinero, que se le hacía el agujero atrás, se le colocaba un portalámpara de porcelana y se los pintaba de negro. Había que discutir si era negro mate, negro brillante, negro... y una lámpara adentro, ese era el tacho. Y un papel celofán de color. Y con eso inventamos la luz, inventamos un lenguaje, hicimos todo un laburo. Los críticos eran geniales en aquel entonces, porque hablaban de estas cosas, que hoy hablan, por ejemplo, de la luz. Por ejemplo, salió una nota, suponte, excelente iluminación de tal obra. ¿Cómo habla de la luz? Habla de la luz, o hablaba de, qué sé yo, de cosas importantes, más importantes. Perdón, para nosotros era importante. Y el público primero nos siguió poquito, después nos siguió mucho más, ¿sí? Después había una buena corriente. ¿Qué es eso de una buena corriente? Y una buena corriente era, digamos, el coletazo de lo que fue el teatro independiente. Sí. Los teatros con los comediantes, El Faro, Mediano 61, La Ribera, etc. Entonces el Team Teatro era el teatro que por excelencia estaba ajeno a toda cosa seria y demás, y hacía teatro de vanguardia, piquití. Éramos los raros, los extraños, los cerrados, hacíamos Ionesco, Gelderot, Beckett, Adamov, chao. Entonces teníamos un público que de pronto en los 60 empezaba a ver eso, decía, pero hay las corrientes europeas se expresan acá, no acá. Acá eran más compromisos políticos, un teatro más nacional. Bueno, eso fue el teatro de Matus, además, y el teatro nuestro. Yo no me quito mi responsabilidad, estábamos juntos en eso. Y después vino en el último periodo ya que yo estuve allí, en el 64, fin del 63, 64, después de hacer Las Sillas, que fue tan bella, y demás. Las Sillas es la obra de Ionesco. De Ionesco. Por si alguno está sí, de Eugene Ionesco, una sí, hermosa obra de Eugene Ionesco. Y después vino como una especie de teatro de autor, que intentaba hacer un teatro de creación colectiva, pero no, era de autor. ¿Argentinos contemporáneos o de afuera? No, lo hacía, las últimas 3 obras las escribió Matus directamente, las últimas 3 obras las escribió Matus. Y no, argentino hicimos Como he visto a Dios, que eso fue un muy buen resultado, por eso nos empezamos a reconciliar con el lenguaje. He visto a Dios es un verdadero grotesco nacional que es bellísimo, y lo montamos ahí, lo montamos en el Team Teatro con una iluminación detallada. ¿Qué días tenían funciones? No, los días se hacían, viernes, sábado y domingo. Los viernes. ¿Domingo? Sí, domingo. El domingo era día de trabajo, sí. Sábado y domingo. ¿A qué hora? ¿Domingo a la tardecita? No, temprano, a las 6. ¿Ya tenían entradas para jubilados diferenciales o después apareció eso? No, nosotros hacíamos descuento a estudiantes, no a jubilados. La imagen de jubilado apareció con el Arteón después. Ahí no, allí era muy precario, teníamos anunciantes en los programas, hacíamos cosas muy, muy raras. Por ejemplo, hacíamos la publicidad en vivo. Un anunciante lo convencíamos de que teníamos que hacer publicidad, suponte, de unas pieles. Entonces se apagaba la luz de sala, se prendía la luz con el telón cerrado,
y frente al telón aparecían las actrices luciendo unas pieles y una voz que decía, las pieles perlas son indudablemente su... y se aparecían las chicas. Y esa publicidad en vivo no se hizo nunca más, nos pareció bárbaro. Se me ocurre una broma, menos mal que no había publicidad de aparatitos sexuales. No, de eso no, en aquel entonces. Había mucho de billutería, de vestimenta. Y de los aparatitos sexuales se me ocurre preguntar, ¿cómo era el concepto de la sociedad para con un actor de teatro o para un loco que estaba tratando de vivir del teatro? Terrible, terrible, vos lo sabés, era una situación... por ejemplo, Mato usaba barba, suponte. Y yo tenía apenas incipiente barbita que me dejaba para imitarlo, ¿no? al maestro, para tener algo parecido a él, y salíamos caminando por calle Mita hasta el centro, y en cada esquina los muchachos, chivo, ni la barba te soportaba, no había, te imaginás, de ahí a vestir un poco distinto, de ahí a que vos hacías teatro, el teatro era oficio de comunistas o de maricas. Era así, definitivamente, había que prepear bastante para que te respeten. Y algunos intelectuales, algunos sectores, sí, te respetaban porque tenían un desarrollo intelectual, pero no porque fuera algo popular. Popular fue popular. Quiero decir, acercarse a la gente de forma común. Acá confiesa Néstor, la primera confesión, en realidad todo el reportaje es una larga confesión. Cada uno de los que charla conmigo se confiesa y me confieso yo con ellos. Confesamos vidas. Son historias de gente común. La de Néstor es una... Acá está contando cómo era la relación de la sociedad para con sus hombres creativos. Y lo cuenta de un modo afable. Hoy pasable, posible. Ayer ingrato. Pero de esa ingratitud lo que queda es una nostalgia. Lo que queda es la vida misma. Creo que Néstor es un gran observador de la propia vida y de la vida alrededor de lo suyo, que ha sido la creación artística, en donde acá, en Rosario, que ese es el hecho fundamental. Esta es, como todas las otras, una historia de gente común que sucede acá en Rosario. Y este material, obvio, también va a integrar un libro que estamos armando precisamente con historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Esta. Quiero decir, acercarse a la gente en forma común fue un hecho bastante posterior a la década del 60. El 60 era una década de aislamiento en ese sentido. Ahora, qué extraño, porque en el 60 es cuando aparece en Argentina, y de hecho en Rosario también, el último proyecto de una construcción nacional, que es el desarrollismo, que toma el peronismo, lo plantea, y los dirigentes políticos del 60, los que sobreviven, hoy siguen siendo importantes, como Aldo Ferrer, o como fue Silvestre Beño, como fue Uranga, o como fue Gelsi, o como fue el Bisonte Allende en provincia de Buenos Aires, o como fue Frondizi. Lo que se armó, qué extraño que no se reflejaba en la sociedad. Pero no se reflejaba demasiado en la cultura. Acordate que fueron los años del Ditela. Sí. Y el Ditela, con todos los méritos y desméritos, fue una experiencia, digamos, muy cerrada, ¿no? La gente del barrio no tenía nada que ver con eso, como tampoco tenía nada que ver con Ionesco, con Adamov, con Gelderot, con Beck, no tenía nada que ver. Tenía que ver un poco con una sociedad más intelectualizada. Nosotros... Bueno, y en el día otra vez a los vinos. Sí, no, eso lo hicimos bastante hasta que empecé a rebuscarme con la fotografía y esas cosas, filmaba, todo en forma autodidacta, Allá en el 65, 66 ya vivía de la publicidad. Filmaba, de la producción, filmamos películas, para cine, propaganda y para televisión. En aquel entonces no existía el video, no existía nada de todo esto, entonces todo era fílmico, ¿verdad? Todo en 16 y todo en 35 milímetros. Y bueno, ya después arrancamos, inventamos los trasnoches, vivíamos un poco de lo que hacíamos. ¿Cómo es eso? Claro, inventamos los trasnoches porque cuando nos abrimos de Team Teatro entendíamos que ya no teníamos... Nos separamos, pensábamos distinto, hicimos otra cosa, nos fuimos 3 personas, María Teresa Gordillo, Sara Limber y yo, nadie más. Y dijimos, vamos a fundar un grupo. Bueno, ¿qué grupo? Éramos 3. Y lo llamamos así, Grupo Organización de Arte. Y ahí empezamos
a filmar una película en el año 1965. Esto era un despropósito, porque era una película que era con apoyo del Fondo Nacional de las Artes y tenía que ser algo artístico, experimental, un cortometraje. Nosotros la filmamos en 35 milímetros color, date cuenta, era una locura. Y no se nos ocurrió hacer una buena historia de arte, sino una cosa experimental de color y sonido en la pantalla. O sea que no había ni forma, eran todas colores que golpeaban la pantalla al ritmo de una música concreta que le escribió Dante Grela con el primer grabador de cinta que compró cortando cintas en la casa. Pero había que pagar el subsidio, el crédito que nos daban. Entonces para eso te pedían una propiedad en caución. Yo le dije a mi hijo, vamos a poner el departamento, el de Calle Corrientes. Dice, pero ¿y si después no la podemos pagar ustedes? No, pero ¿cómo, viejo? No vamos a pagar, si vamos a ganar el primer premio. De hecho, con esto es un genio. Y el pobre firmó la caución y por supuesto no ganamos absolutamente nada. Estuvimos en Buenos Aires, sentados en el cine de la Diagonal y unos metros del Obelisco, y cuando se estrenó la película estaba llena todo. Estaba Subiela y empezamos junto con Subiela, Pablo Sir, que después desapareció. Estábamos todos esperando las películas de ellos, bárbaro, y cuando tocó la mía, a los 3 minutos, ¿qué 3 minutos? A los 2 minutos empezaron a silbar y a gritar. Alborda, decían Alborda, yo no sabía lo que era Alborda, el loquero, viejo, el loquero, y me hundía en la butaca. Y ahí nos quedamos, y hubo que pagar esa película después. Entonces, con Sara y Mari inventamos alquilar un cine para pasar una película y juntar unos pesos. Y no había cine. Y fuimos al Urquiza, el que está enfrente del supermercado ahora, Sí, y le dijimos... ahora es un garaje. Un garaje, y le dijimos, queremos alquilar la sala. No, dice, yo doy cine todo el día, pero bueno, en cualquier horario. No, viejo, yo doy. Dice, después cierro a las 12, me voy. Y a las 12, pero dice, nos vamos, y no importa. A las 12:30 la pagamos, y le pagamos 200 pesos. Nos alquiló, y durante todo el mes las chicas en los bares vendían la entrada, pedían el apoyo y llenamos. Y ahí comenzaron nuestras noches del Urquiza, que después se pasaron al Imperial, al Cairo, al Broadway. Cuando decimos el Imperial estamos diciendo lo que ahora es la Toma. No, el Imperial estaba en Calle Corrientes, un poquito entre antes de la Toma, claro. Sí. No, quedaba en Calle Corrientes, no, es el Imperial. El Imperial queda, es un salón que está vacío, Calle Corrientes, entre Urquiza y Tucumán. Del lado de... Bueno, ahí nació el Trasnoche y empezó a... ¿Y cómo era? Me decís que hiciste eso con Sara, que es tu mujer, y con María Teresa, que es tu compinche, amiga tuya. Sí. ¿Y cómo era la relación con las mujeres y con la sociedad? Porque vos hablas de los hombres que hacían teatro, pero puede haber tenido una... Pare un poco. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo se desarrolla en el ambiente universitario, en el ambiente underground, si usted quiere, en el ambiente del centro. Cómo se desarrollaba, no cómo se desarrolla, me corrijo, cómo se desarrollaba la relación única y posible entre los seres humanos considerados animales, que eso somos originalmente, el entrecruzamiento. ¿Cómo se desarrollaba? ¿Cómo se buscaba? Acá hay un testimonio de eso, una cita de ese testimonio, un trasnoche, un viernes a la noche o un lunes a la noche. ¿Quién podía ir? Solo quien estaba en la misma condición que uno. ¿Cuál era esa condición? Estudiante de bolsillos flacos, como dice el poema. ¿O acaso militante de alguna ilusión, como cuentan las crónicas? De eso estamos hablando en estas historias de gente común con Néstor Zapata. ¿Estábamos hablando? Estamos hablando. ¿Cómo eran las mujeres? Terrible. Esas locas que hacían Eran teatro. locas. A mi mujer la persiguieron, la familia le dio muy duro. A mi mujer le dio muy duro, no era común que una mina hiciese teatro, y además que llegase tarde a la casa, y además que estuviera con otra gente y no andaba a saber quién era, no, era muy difícil. Mari fue una mujer, es una mujer, pero fue en su juventud una mujer muy liberal, quiero decir, ella tenía más manejo. Sara dependía mucho de los permisos familiares, se hacía difícil, para todas las chicas. Algunas eran más astutas y se acercaban a la madre para que vean lo que estaban haciendo, otras tenían un poco una vida más intelectual, más de salir, como Alicia Mingol y demás. Bueno, ¿Cuándo empezaste a ir preso para hacer teatro? No, para hacer teatro no. Íbamos presos porque a la noche salíamos por ahí, gritábamos un poco y nos mandaban un rato a la seccional de ahí para un rato. No, preso no. Lo mío, lo que yo siempre digo, lo mío fue el exilio de los que no nos fuimos.
o la cárcel de los que no estuvimos entre rejas. Nosotros el golpe lo pagamos caro, pero nos dejaron vivito y coleando.